La reforma agraria. Para comenzar, tenemos que recordar que esta problemática comienza a surgir con la Revolución Mexicana. Era uno de sus objetivos, promesas y temas a tratar. Pero estudiaremos mejor este tema dividiéndolo en 3 etapas diferentes. El primer periodo termina con la caída de Venustiano Carranza y dentro de este se van delineando y formulando los objetivos de la problemática y cuáles serían los medios para lograrlos. Sin embargo, todo queda en el aire y en el plano teórico sin llegar a la realización concreta, solo local y limitada. Todo esto se debe más que nada a que las ideologías que se tenían en esos momentos no permitían abordar el tema de una manera seria porque eran tiempos de lucha armada y nada más. El segundo periodo sucede durante los gobiernos de Obregón y Calles y los del Maximato. En él se encara por fin el problema con el reparto de tierras. Dejando el plano teórico de la etapa anterior, se pasa al plano de la acción, pero tampoco hubo gran cambio. Se plantearon simplemente teorías razonables y hubo un abordaje integral, pero no radical. Y el tercer periodo aparece con el gobierno cardenista. Es este momento cuando el problema que venía ya desde la Revolución de 1910 se concreta de verdad, dando paso a un nuevo régimen agrarista. Dentro del Plan de San Luis Potosí en 1910 se mencionaban a los pequeños propietarios, la mayoría indígenas, que fueron despojados de sus tierras abusando de la ley y se exigía la restitución de las mismas por parte de las personas que arbitrariamente las adquirieron y una indemnización por los daños causados. Gracias a este plan podemos rescatar 2 cosas importantes. En primera, no se menciona jamás la necesidad de fraccionar los latifundios, y en segunda, se pide una indemnización a los antiguos propietarios, pero no a los hacendados, lo cual se buscaría más adelante. Cuando Madero llega a la presidencia y frente a la rebelión de Zapata, expresa en pocas palabras que habían entendido que el plan de San Luis era para resolver el problema agrario, pero que en realidad era una búsqueda de libertad y que la libertad, por lo tanto, resolvería todos los demás problemas. Desde el periodo maderista ya se empiezan a dar ciertos debates agraristas. Un ejemplo de esto tuvo lugar entre Molina Enríquez y Luis Orozco, cuando en 1911 Orozco publicó La Cuestión Agraria, un folleto en el que señala la necesidad de fraccionar los territorios para lograr mayor riqueza en el país y de devolver sus tierras a los indígenas, basándose en la Constitución de 1857, donde se considera inviolable la propiedad privada. Y mientras tanto, Enríquez había propuesto 2 proyectos legislativos que daban al Estado la libertad de intervenir en el fraccionamiento de tierras y se propone también expropiar terrenos con ciertas características por causa de utilidad pública. Orozco rechaza estas propuestas y opina que el servicio público solo debía estimular el interés privado para que éste promoviera el fraccionamiento de tierras sin conceder tan grandes beneficios económicos y sin que el Estado interviniera en los asuntos del derecho de propiedad ni en la propiedad privada. Pero a fin de cuentas, el objetivo tanto de Orozco como de Enríquez era llegar a un régimen de pequeña propiedad privada, solo que para Orozco esta consistía en unidades de aproximadamente 8.800 hectáreas. Hubo otros diferentes puntos de vista ante el problema agrario, por ejemplo el de la Comisión Agraria Ejecutiva, que creía conveniente la creación de los ejidos de los pueblos bajo la forma comunal, o el de Luis Cabrera, que era una opinión más intermedia, dando a entender que la esclavitud en las haciendas no es la razón por la cual existían los ejidos de los pueblos y que mientras ese detalle no se resolviera, deberían explotarse los ejidos con el fin de complementar el salario del jornalero. Él más bien lo veía como algo temporal y un medio de apoyo momentáneo. Con el plan de Ayala, en realidad las cosas se complicaron un poco más, en primer lugar, porque este
parecía contradecirse o no tener mucho sentido en cuanto a sus exigencias. Sin embargo, gracias a las grandes fuerzas zapatistas, su bandera permaneció en lucha por años. Y en segundo lugar, porque con la llamada Ley del 6 de enero de 1915, en donde se especifica la necesidad de restituir los ejidos a los pueblos de los que fueron despojados o a otorgarlos a los que tuvieran la necesidad a través de dotaciones, Carranza buscaba arrebatar el monopolio agrario a los zapatistas. También quiso reformar el artículo 27 de la Constitución de 1857 con proposiciones decepcionantes para la mayor parte del Congreso y hasta para sus propios seguidores. Después hubo una comisión que redactó un proyecto igual para la reforma que parecía ser más válido, ya que se analiza la naturaleza de la propiedad y la forma de constitución de la propiedad privada. Pero realmente tampoco durante el periodo carrancista se presentaron adelantos en el campo agrario. Para la llegada de Obregón al poder nos encontramos con un gran incremento en cuanto a la repartición de tierras. Aunque haya sido un fuerte cambio de Carranza a Obregón, el 1.557.997 hectáreas que repartió este último era solo un comienzo en relación a las dimensiones reales del problema. Es forzoso admitir que Obregón se enfrentó a grandes dificultades que no le permitieron una mayor acción en lo agrario, como lo fue que Estados Unidos no reconocía su gobierno, además de enfrentarse a la rebelión de Adolfo de la Huerta. Pero no fueron esos los únicos detalles que impidieron su progreso en la cuestión agraria. Obregón tampoco tenía grandes concepciones con relación a dicha problemática. Pensaba que desarrollar la pequeña agricultura era la mejor solución, ya que el hecho de fraccionarla solo iba a destruirla por pertenecer a diferentes propietarios. Simplemente se basaba en la necesidad de no dañar la producción. Con Calles en el poder comenzó un abordaje integral del problema. En cuanto a la concepción agraria de él, estaba en contra de la organización comunal de los ejidos y pensaba que antes ya se había dejado ver que con el paso del tiempo no sería una buena opción porque habría muy poca producción. Además, señala la corrupción de los dirigentes comunales y, a causa de esto, la pérdida de interés por parte de los ejidatarios. A pesar de este pensamiento, Calles también consideraba otros puntos que no le venían mal al problema agrario, pero eso no le servía mucho gracias a la deformación progresiva de su régimen. Finalmente, y como antecedente al régimen cardenista, cabe mencionar la compleja lucha entre agraristas y conservadores en el periodo que precedió a la toma de poder de Lázaro Cárdenas. Los agraristas buscaban la socialización de la tierra, la independencia de la Comisión Nacional Agraria de la Secretaría de Agricultura y el derecho de los peones acasillados a recibir dotaciones de tierras y aguas. Pero estas ideas realmente estaban lejos de ser patrimonio general. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos, aumentando 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras para el sector social. El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas, buscando no solo la satisfacción de una demanda popular representada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con la capacidad de poder autoalimentarse. Así, la unidad básica del modelo de reforma agraria era la conformación de ejidos, es decir, una dotación de tierras que eran entregadas a una población para que las aprovecharan de la manera que consideraban conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado Comisaría Ejidal, integrada por aquellos a los que se les dieron las tierras. Ellos elegían un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal servía para representar a los ejidatarios en los trámites con el gobierno. Dado que al final de la Revolución y la Guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica, el gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, destinado a capitalizar a los ejidos. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario,
La reforma agraria de Cárdenas incluía un sistema educativo que permitía la formación de profesionistas técnicos que ayudarán al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre la agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitían la autosuficiencia de dichas tierras. En ese sentido, la reforma agraria llevada a cabo durante el sexenio de 1934 a 1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quienes todo se limitó a la dotación de tierras a individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, tanto el plan de formación técnica como el financiamiento no pudieron llevarse a cabo en su totalidad. El plan de Cárdenas solo funcionó en ciertas regiones que contaban con sistemas de riego y tierras fértiles. Por otro lado, aunque el reparto de tierras durante el gobierno de Cárdenas fue el mayor de la historia de México, no disminuyó significativamente la dimensión de las tierras en pequeñas y medianas propiedades y de los latifundios. Además, durante el segundo periodo, el reparto agrario fue frenado y se emprendió una contrarreforma agraria, despojando nuevamente a las tierras recién obtenidas a algunos ejidos.